y las circunstancias nos llevan a explorar esas opciones, pero hay que adaptarse, oigan. Así Pues que sí, claro, gracias toca. y adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Pues qué gusto saludarlos nuevamente. Lastimosamente no estamos como siempre nos hemos reunido, pero bueno, lo importante es el conocimiento que nos vamos a compartir todos. Hoy les voy a platicar acerca de la tomografía trifásica hepática. Hemos tenido pues buena experiencia con este tipo de patología hepática utilizando el tomógrafo eh, multicorte. Como la vez anterior les platiqué a ustedes qué consistía la tomografía multicorte y helicoidal, pues este mismo aparato es el que utilizamos para hacer las tomografías trifásicas. Recuerden ustedes que tenemos como una de las características importantes es que tiene una alta resolución espacial, va a reducir la cantidad de procedimientos invasivos diagnósticos, ya que es bastante específico a la hora de evaluar patología hepática. En la práctica clínica, la modalidad representa la fase inicial de la evaluación hepática. Algunos lugares han utilizado la tomografía multicorte, utilizándola en el hígado, eh, básicamente como, digamos, hacen el diagnóstico en la tomografía multicorte y omiten la biopsia. Pero en ocasiones hay algunos problemas porque ya se van a dar cuenta ustedes conforme vayamos avanzando en la plática de que hay algunos diagnósticos que se hacen bastante difícil por el comportamiento de las lesiones, dependiendo qué tipo de variantes tengamos en algunas lesiones benignas y que puede asimilar en algún momento el tumor. Eh, Vamos a tener también la oportunidad de ver la lesión en varias fases, tanto la simple, la arterial, la venosa y venosa tardía. Esas son las fases con las cuales se tiene que evaluar el hígado. ¿Sí? Bien. Comencemos primero con el carcinoma hepatocelular, es lo que más causa la solicitud del estudio, la principal consulta por la cual hacemos una tomografía trifásica. Recordemos que es la sexta neoplasia más frecuente en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer. Hay 4 grados: el bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado y el indiferenciado. Y uno de los principales factores es la hepatitis C, la cirrosis alcohólica, por hemocromatosis y por origen biliar. Y la edad aproximada es de 55 años, aunque hemos encontrado pacientes pues, mucho más jóvenes con este tipo de patología. El carcinoma hepatocelular va a tener un predominio de circulación arterial. Es importante esto que viene acá, que dice que es seguido de un washout rápido en fase venosa portal. Esto es lo que nos hace la característica y nos inclina mucho a pensar en que va a ser una neoplasia hepática más que un adenoma, más que una hiperplasia nodular focal. Sin embargo, cuando nosotros encontramos que el reforzamiento persiste en la fase venosa, es en donde entramos en duda con el diagnóstico. Y ahí es en donde nosotros sugerimos que se realice biopsia. ¿Sí? Bien, por lo general va a presentarse como una lesión única en el 50% de los casos. Va a presentarse lesiones multifocales en el 40% y va a tener un crecimiento difuso en el 10% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a afectar más de un lóbulo, perdón, va a afectar más de un segmento o va a sobrepasar las fisuras hepáticas, los ligamentos que nos van a permitir diferenciar un segmento de otro segmento. Y luego, pues, esto es bien importante saberlo, que la densidad del parénquima hepático en fase simple oscila entre 55 y 65 unidades Hounsfield. ¿Para qué es útil esto? Primero, porque podemos encontrar en algún momento estatosis hepáticas geográficas, que la densidad puede subir entre 8 y 10 unidades Hounsfield con respecto al vaso, y cuando nosotros veamos las imágenes en donde nos hace pensar que hay una masa, pues al medir las densidades y al ver las estructuras vasculares de las imágenes, pues vamos a poder determinar si existe una masa o es una estatosis hepática. ¿Ya? Luego, vamos a tener acá también que la densidad hepática va a depender de la grasa y del glucógeno, ¿verdad? Eso es lo que nos va a determinar qué tantas unidades Hounsfield va a tener la glándula. El aumento en la cantidad de grasa en el hígado provoca una disminución en la densidad, tanto que aumento el glucógeno provoca un aumento en la densidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes comparan, viendo las imágenes entre el hígado y el vaso, ustedes las van a ver, pues, normalmente similares.
pero en ocasiones es más blanco el hígado que el vaso, y ahí es en donde nosotros hablamos de esteatosis. ¿Ok? Bien, es importante saber también que la circulación hepática se basa en la arteria hepática y la vena porta, ¿verdad? O arterias hepáticas y la vena porta. Por eso es de que tenemos un doble suministro sanguíneo en los patrones de reforzamiento, y esto va a provocar de que las imágenes sean variables. Algunas imágenes van a reforzar en la fase venosa, mientras que en la arterial no las vamos a ver. Por esa razón es de que en la fase simple también el hígado puede verse totalmente homogéneo, pero cuando ya pasamos a la fase venosa comenzamos a ver lesiones que no existían en la fase arterial o que no existían en la fase venosa. Recuerden ustedes que las metástasis es más frecuentemente vistas en la fase tardía o en la fase venosa portal más que en la fase arterial, ¿verdad? Por el tipo de relación que tiene. Bien, entonces veamos algún caso acá que tenemos. Esta es la fase simple. Vean ustedes aquí, el hígado pues se observa lobular, irregular, y pues vemos esta zona hipodensa, tanto acá como acá. En la fase simple, pues uno diría, bueno, pues hay estatosis, si hay un hígado irregular, hay que pensar en que hay patología hepática crónica. Vean ustedes en la fase simple, continuamos viendo la imagen, pero ya en la fase arterial, vean ustedes la captación del contraste de esta misma imagen. ¿Sí? Es una captación heterogénea, está hipervascularizada, tanto central como periférica, con unas zonas de necrosis que en la fase venosa pues, se hacen muchas más evidentes. Vean, aquí la necrosis que tiene el tumor y la vascularidad persiste, ¿verdad? En la fase venosa, arterial acá, ¿sí? Y persiste justamente la captación en la periferia con una necrosis central, ¿sí? Vean ustedes acá, en la fase venosa, la necrosis tumoral que tiene en la parte central. Y comenzamos a ver estas lesiones, ¿sí? Que no se veía en la fase arterial. Okay, veamos este otro caso. El hígado, aparentemente en fase simple, no tiene absolutamente nada. Vean ustedes aquí el vaso con respecto al hígado. Es un poquito más hipodenso y el vaso es hiperdenso. Eso hablaría de esteatosis hepática. ¿Sí? Cuando hacemos la fase arterial, el mismo paciente, vean ustedes lo que aparece. ¿Sí? Una imagen hipercaptante con estructuras vasculares en la periferia. ¿Sí? ¿Eh? ¿Ok? Vean este otro en la fase venosa. ¿Sí? No hay captación del contraste y aparentemente no tiene nada. Entonces, ¿qué vamos a pensar ahí? Pues que es un tumor tipo hepatocea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Veamos este otro caso, hígado lobulado, muy probablemente patología hepática crónica. En la fase simple, zona hipodensa, en el segmento 7. ¿Sí? En la fase arterial, la captación es periférica con una necrosis central. ¿Vean? Esto no es tan evidente ni característico del hepatocea, ¿sí? Pero igualmente cumple con una lesión única y la captación es periférica, ¿sí? Veamos este otro caso. Esta es la fase simple. Vean ustedes aquí, poco se ve. En la fase arterial comienza la captación periférica con la necrosis central, ¿sí? Vean este caso también, acá. En la fase arterial, necrosis central y vascularidad central, ¿sí? Ok. El fibrolamelar es un tumor muy poco frecuente. Pacientes jóvenes, no se asocia, aquí está malo, no se asocia a cirrosis y tiene una variedad, una presencia del 1% con respecto a todos los tumores hepáticos. Frecuente en adultos y en adultos jóvenes. Por lo general va a ser una lesión tumoral única, va a ser dolorosa y tiende a afectar más el lóbulo izquierdo que el lóbulo derecho. Va a tener una cápsula fibrosa y un crecimiento lento, vascularizado. Colangio-CA. La tomografía para ver colangio-CA realmente no es muy buena para hacer un diagnóstico diferencial. Eh, es aconsejable hacer la resonancia magnética. Recuerden ustedes que la resonancia magnética es tan buena como la tomografía multicorte para las evaluaciones de los tumores hepáticos. Eh,
tiene algunas características diferentes con respecto a esto, y primero que es la radiación, y segundo que se puede hacer en pacientes que muestran alergia al contraste. La resonancia no es el tema que nos interesa hoy, pero es bueno saberlo que hay medios de contacto con el gadolinio que ayuda justamente a poder evaluar eh, por la capacidad que tiene de unirse a los hepatocitos con una cierta característica especial para poder evaluar el pato-CA, ¿sí? Entonces, pues, con respecto al colangio, la tomografía no me parece que sea muy buena opción para poder evaluar esto. Uno lo sospecha por ubicación, más no por el tipo de imagen o las características de imagen que nos va a generar. Entonces, el origen del epitelio de las vías biliares es el segundo más frecuente de las neoplasias de las hepatobiliares, por debajo del hepato-CA. La mayoría van a ser adenocarcinomas y se va a clasificar por la ubicación e histología. Este grupo japonés propuso clasificar el crecimiento del tumor o el diagnóstico o la clasificación, mejor dicho, de los tumores del colangio CA en base a la ubicación, ¿verdad? Cómo es que se conforma, cómo es que se ubica y cómo es que infiltra. Y por eso es que clasifica el tumor en tres grupos: los formadores de masas, los que infiltran la región periductal y la que tienen un crecimiento intraductal. ¿Sí? Metástasis. Esto es en donde sí me gustaría hacer un poquito más de tiempo en explicar. ¿Por qué razón? Porque las metástasis, cuando nosotros no tenemos un primario como tal en el hígado y comenzamos a hacer una tomografía trifásica, es donde comenzamos a tener problemas de diagnóstico. ¿Qué problemas tenemos? Por ejemplo, ser diferencial con una hiperplasia nodular focal, que en ocasiones tiende a ser grande, pero en ocasiones pueden haber pequeños. Los adenomas, que también pueden comportarse como una lesión metastásica, dependiendo del tipo de adenoma que sea, e igualmente también podemos tener nosotros la presencia de algunas lesiones no tumorales benignas, como el hemangioma, que también pueden tener un comportamiento muy similar a la metástasis. Entonces aquí es en donde tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer diagnóstico. Bien, 18 veces más frecuente que los primarios. El hígado es el sitio más frecuente de metástasis por circulación porta. Y los tumores como el tumor colorectal, páncreas, mama, los neuroendocrinos, dan metástasis al hígado. El comportamiento en fase simple son isodensas, o sea, ¿qué quiere decir? Que son similares al parénquima hepático, o pueden ser hipodensas, en donde nosotros en fase simple las podemos detectar. Pueden tener algunas calcificaciones, como los de ovario, ¿sí? Los mucinosos del tracto gastrointestinal, mama, pulmón, riñón y tiroides. En ocasiones, cuando vemos nosotros calcificaciones en el hígado, tendemos a tener cierta confusión, porque pueden ser tan pequeñitas que podemos confundirlas como granulomas hepáticos, o podemos confundirlas como quistes que han sangrado, y pues ahí es en donde entra el conflicto, ¿sí? De hacer el diagnóstico correcto. Vamos a tener acá que algunas de las metástasis suelen tener el mismo comportamiento que el tumor de origen. Algunas son hipovasculares, por ejemplo, en el tumor primario de colon, de pulmón, adenosia de páncreas, vejiga y próstata. Y aquí es en donde, aún así hagamos la trifásica, no las vamos a poder ubicar. Sin embargo, la resonancia magnética con el gadolinio sí nos puede permitir en algún momento la evaluación si existe o no existe un tipo de metástasis. Van a haber hipervasculares en el caso de neoplasias de tiroides, neuroendocrinos, melanoma, riñón, coriocarcinomas y sarcomas. ¿A qué me refiero con que sean hipervasculares? Que en la fase arterial las vamos a poder ver. Ya vamos a ver algunos ejemplos acá más adelante. Bien. Una de las características que tienen las metástasis es que tienen una captación de contraste en anillo, o sea, la captación es periférica con una necrosis central tumoral, y pues en algunos casos pueden tener 15 milímetros o menos, o bien llegar hasta 30 milímetros. Si nosotros encontramos lesiones múltiples eh, y que sean en estas dimensiones, muy probablemente pueden ser metástasis. Sin embargo, hay algunas patologías que nos pueden similar metástasis, como la pelvis hepática, entonces es en donde nosotros necesitamos algún tipo de historia. Cuando ya tenemos al paciente conocido como una neoplasia primaria, pues ya sabemos nosotros que eso puede corresponder justamente a metástasis. Pero si es una evaluación hepática, porque no sabemos si es o no es, ahí es en donde entramos nosotros
con el problema de la diferenciación entre una y otra cosa. Y algo bien importante es de que en la fase venosa portal, pues no las vamos a ver, ¿sí? Por lo general. Entonces, veamos acá. Aquí tenemos el primer caso de metástasis. Son múltiples, hipodensas, ¿sí? Que uno diría, bueno, pues sí, efectivamente van a ser masas múltiples que puedan corresponder a metástasis. Bien, vemos con la fase arterial, ¿sí? Apenas una captación de contraste por acá, una por acá y la captación periférica y central acá. O sea, este caso no es el típico de lo que hablamos, no se está comportando como una lesión en anillo, y aquí es en donde entramos nosotros en duda, si será o no será. Por la multiplicidad uno puede pensar en que sí efectivamente corresponde a eso. Bien, vean este otro. Pues aquí únicamente vemos una zona hipodensa en el lóbulo izquierdo, ¿sí? En el segmento 2 y 3 y parte del 1, pero con un parénquima hepático pues, relativamente homogéneo. Aún así veamos estas estructuras vasculares, ¿sí? Cuando ya inyectamos nosotros el contraste en la fase arterial, vean ustedes, el comportamiento aquí es una masa y comenzamos a ver este tipo de lesiones redondeadas, captantes de contraste y unas en anillo. O sea, el comportamiento de las lesiones metastásicas acá no es como las que estábamos describiendo, a excepción de esta y alguna otra más que está por acá. Vean, ¿okay? Vean aquí es el mismo caso y comenzamos a ver más abajo, en los cortes más caudales, pues ahora sí, lesiones que captan en anillo. Esto es lo típico de las metástasis, ¿verdad? Ahí sí no podemos pensar en que sea otra cosa. Bien, vean este otro. Vemos otra imagen hipodensa en el segmento 2 y 3, ¿sí? Y aquí estas hipodensas pequeñas que parecieran como que son estructuras vasculares, aparece esta otra por acá. Cuando vemos nosotros ya la fase arterial, pues vean el reforzamiento anular o el reforzamiento en anillo, que hay algunas subcapsulares, la mayoría, ¿sí? En el segmento más bajo, los 6, en el segmento 8 y en el segmento 7. Entonces, eso es lo típico de las metástasis. Bien. Cuando entramos a lesiones benignas, esto es lo que hay que tener mucho cuidado de no confundirlo con un primario o bien con unas lesiones metastásicas. Entonces, ¿cuáles son las patologías que tenemos que tener cuidado? Pues primero el hemangioma. Usted dirá, bueno, pues el hemangioma es algo muy frecuente y muy fácil de diagnosticar. En ocasiones sí, pero cuando puede coexistir un hemangioma o un adenoma o una hiperplasia nodular con un hemangioma, o bien todas las lesiones benignas coexistir con un proceso primario. Y ahí es en donde entramos en problema, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos diagnóstico. Entonces recordemos que el hemangioma va a ser un tumor hepático benigno, es el más frecuente, y básicamente consiste en espacios vasculares delimitados por endotelio y separados por septos fibrosos. La gran cantidad de sangre es venosa y arterial con flujo lento, únicos, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Y pues vamos a clasificarlos en base a los reforzamientos con el contraste. Ya van a ver ustedes aquí cuáles son los que nosotros encontramos con más frecuencia. Puede haber un reforzamiento nodular desde la periferia al centro con llenado centrípeto. Este tipo de reforzamiento es el que nos confunde con metástasis. Vean ustedes cómo dice que es el reforzamiento. Desde la periferia al centro de llenado, siendo centrípeto. El homogéneo es el que llena inmediato, es un llenado inmediato en la fase arterial, frecuente en lesiones y menores de 10 milímetros. Este se confunde muchas veces con adenomas, ¿sí? Y el periférico centrípeto, este es el típico hemangioma, el típico comportamiento del hemangioma que nosotros vemos y que es de llenado de afuera hacia adentro, con una zona de necrosis central, con sangrado central, o sea, esto es lo frecuente, ¿sí? Bien, veamos. En la fase simple, una zona hipodensa con pequeñas imágenes cálcicas, periféricas, curvilíneas, no puntiformes, sí que está en el segmento 8. Vean ustedes acá, casi no es perceptible. Sin embargo, en la fase arterial, vean ustedes el llenado cómo se comporta. Aquí comienza a verse parcialmente. Cuando vamos ya al contraste en la fase venosa, vean ustedes lo que nos comienza a aparecer. Esta imagen de por acá, chiquita, metida dentro de una zona de estatosis hepática geográfica que habíamos platicado.
explicado antes. ¿Cómo diferenciar esteatosis hepática geográfica de una masa? Pues vean ustedes las estructuras vasculares, las venas suprahepáticas, que realmente no sufren una compresión o un desplazamiento real, sino que atraviesan el parénquima hepático y pues eso es lo que nos hace el diagnóstico de estatosis hepática geográfica. Sin embargo, vean esta lesión. Las venas suprahepáticas deben de ser lineales, como ustedes las ven aquí, más no redondeadas como acá. En este caso, esto, ¿verdad? Ese es uno de los muy sutiles. Bien. Vean este otro, una zona hipodensa en el segmento 7, ¿sí? En fase simple. Vean ustedes acá, vean acá y vean esto de acá, ¿sí? Vean ustedes el comportamiento que tiene, ¿sí? Pareciera como que son múltiples, podría uno pensar en que son metástasis. Sin embargo, el llenado que está teniendo es el centrípeto lento, ¿sí? Aquí tiene centrípeto lento, ¿sí? Y vean ustedes acá, continúa el centrípeto lento y la lesión vascular típica, que diferencia esto con una metástasis, ¿sí? Vean, comenzamos a tener una necrosis periférica, ¿sí? Una cápsula bien definida y la vascularidad persiste, cosa que no es un hepatocea. ¿Por qué? Porque el hepatocea en la fase venosa, pues no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la fase arterial. En las metástasis, recuerden ustedes que en la fase tardía, la- la- el comportamiento, el reforzamiento lo va a tener anular y este reforzamiento no es anular, sino que está llenando hacia la parte central, como dice la histología, ¿verdad? ¿Sí? Bien, veamos el otro caso. Otra imagen hipodensa, ¿sí? En fase simple, ubicada pues en el segmento 7. Vean ustedes acá el llenado que está teniendo, justamente periférico, con estructuras vasculares que se dirigen hacia la parte central, ¿sí? Como se ven acá. Y pues la estructura venosa que lo está irrigando. Vean ustedes el llenado, continúa siendo centrípeto, o sea, va de la periferia hacia el centro, y en la fase tardía, la captación se vuelve central y casi nula de visibilizar. Bien, vean, ese es el comportamiento del hemangioma. Por eso es que les digo yo que el hemangioma en algún momento puede causar mucha, pero mucha duda. El gran problema con el hemangioma es que si vamos a hacer una biopsia, el sangrado puede ser importante. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bien. Vean, este es uno de los casos más bonitos que les puedo presentar. Vean ustedes, aquí solo vemos una imagen hipodensa, justamente donde están las flechas verdes, con una cápsula, ¿sí? ¿Sí? En el mapa colorimétrico, que es una de las ayudas que tenemos nosotros para determinar si existe o no existe una masa, pues le aplicamos esto y pues ya comenzamos a definir mejor que si existe una lesión por acá. ¿Sí? Cuando hacemos la fase arterial, vean ustedes el llenado es periférico y las estructuras vasculares que van hacia la parte central. ¿Sí? ¿Ok? Vean en el mapa colorimétrico. ¿Sí? Y el llenado vuelve a ser central. Se va haciendo periférico central. ¿Sí? Miren, continúa, persiste. Muy bien. En el mapa colorimétrico ya se hace mucho más evidente todo donde está la captación del contraste y las estructuras vasculares pequeñitas que van hacia la parte central. ¿Sí? Veamos este otro. Este es uno de los más difíciles probablemente de ver en la fase simple. Vean ustedes, justamente aquí, hay una imagen de mayor densidad muy sutil, que está marcada con las flechas. ¿Sí? Ponemos el mapa colorimétrico y se logra ubicar con dificultad, pero ya en la fase arterial, vean ustedes la captación que tiene el contraste. Es muy homogéneo, ¿sí? Muy, pero muy homogéneo, pero tiene zonas centrales necróticas, ¿sí? Vean ustedes acá, persiste, ¿sí? Y en el mapa colorimétrico se observa perfectamente. Sin embargo, tenemos otra lesión por acá, que no sé si le habían puesto atención. Voy a regresar para que la ubiquen. En la fase simple no se observa. En la fase arterial comenzamos a verla y tiene un llenado periférico, ¿sí? Una captación de contraste periférico, muy sutil también. ¿Sí? Vean acá, ¿sí?
vean acá, en el mapa colorimétrico. Este es más evidente. Aquí, en la fase venosa, en esta lesión, persiste la captación. Sin embargo, acá la captación desaparece. Estos son dos hemangiomas diferentes, de diferente tipo. Uno que se comporta como atípicamente, como sabemos nosotros que en la fase venosa el llenado va a ser de afuera hacia adentro, y este que solo se ve tenuemente en la fase arterial, que no debería de ser así. ¿Ok? Bien, vean ustedes, continúo viendo el mapa colorimétrico acá y acá. ¿Sí? La captación persiste y tenemos una estructura venosa que lo está irrigando. ¿Ok? ¿Vean? Muy bien. Hiperplasia nodular focal es el segundo tumor benigno más frecuente en mujeres jóvenes. Va a tener los mismos elementos que el tejido hepático, pero con arquitectura alterada. O sea, hepatocitos normales, células de Kofler y conductos biliares primitivos, no conectados con la vía biliar normal, pero va a tener algo característico que va a ser la cicatriz central estelar. Esto es lo que hace el diagnóstico de esta patología, ¿sí? En contraposición al hemangioma y al adenoma. Esto hace la diferencia entre estas tres patologías. Bien, vean, desde la fase simple, nosotros comenzamos a ver una imagen redondeada que muestra una parte de necrosis central, ¿sí? Y vean aquí la forma estelar. Este es el más típico, diría yo, de los que he visto, donde tenemos la estrella central, ¿verdad? Y que ustedes van a los libros de patología y cuando hacen el corte, pues lo van a ver justamente así, como se está viendo acá. La captación del contraste, si ustedes la ven, pareciera como que es una neoplasia, digamos una hepatocea. Sin embargo, al ver la zona central de necrosis estelar, pues ya pensamos en que puede ser hiperplasia nodular. Vean ustedes acá, es muy frecuente ver esto, esta estrella aquí, ¿sí? Y eso es lo que hace el diagnóstico, es una lesión muy delimitada, captante de contraste y con vascularidad promedio, ¿verdad? Intermedia, ¿sí? Bien, vean, ¿sí? ¿Okay? El adenoma, esto es poco frecuente, formado por hepatocitos bien diferenciados en conductos biliares de actividad portal. Es frecuente en mujeres con consumo de anticonceptivos orales en el 90% de los casos. Sin embargo, en los hombres también puede haber cuando utilizan anabólicos o enfermedades de depósito como glucogenosis, tipo 1 o diabetes. Del 1 al 5% pueden evolucionar a hepatocea. O sea, ese es el cuidado que tenemos que tener con el adenoma. ¿Sí? Puede haber varios tipos. Los adenomas pueden comportarse como hipervasculares en la fase arterial. En la fase venosa pueden clasificarse como adenoma inflamatorio cuando persisten en el reforzamiento. Un adenoma mutado, que es el isodenso en fase venosa con respecto al parénquima. El beta-catenina mutada, hipervascular en fase arterial, con lavado de contraste en fase venosa, similar al hepatocea. Este es el que nos da diagnóstico diferencial con respecto al comportamiento anormal después de la inyección de contraste. Y ya vamos a ver más adelante. Vean ustedes, en la fase simple tenemos esta imagen hiperdensa, ¿sí? Acá, que en la fase arterial capta contraste y en la fase venosa persiste la captación. Es pequeño, eh, la captación no es periférica en la fase venosa, por lo tanto metástasis no es. En la fase arterial no llena ni se muestra hipervascularidad arterial profunda y periférica, ¿sí? Bien, vean este otro. Este es en fase venosa. Vean ustedes cómo es la captación periférica. La captación persiste y tiene una zona hipodensa central con estructuras vasculares, ¿sí? Vean, miren, acá, en fase arterial es hipercaptante de contraste y como hallazgo incidental en este paciente había una lesión en la suprarrenal, ¿verdad? Que puede ser de que coexista, ¿ok? Bien. Quistes hepáticos es lo más frecuente que nosotros hemos encontrado de las lesiones benignas.
En el 2% de los casos, un 2.5% de los pacientes adultos se observan. Es raro en niños, sin embargo, por supuesto que se pueden encontrar. Y por lo general van a estar formados por epitelio biliar, no comunican con la vía biliar y probablemente tengan origen amartomatoso. No van a reforzar con el contraste. Si son quistes hepáticos simples, aún si son quistes hidatídicos, cosa que aquí en Guatemala no se da, pues van a tener algún tipo de reforzamiento en la pared. Y pues básicamente eso es lo que les tenía a ustedes hoy. No sé si tienen alguna duda. Gracias, Iván. De nada, Pues, Hugo. lo que siempre me queda la duda, ¿no? Lo que se animan, ¿qué vas a preguntar? Ajá. ¿Cómo funciona mm, así de una forma eh, para niñitos? Ujú. ¿Cómo es eso de si es lo de los tres fases? Ok, ya. Bien, nosotros hacemos una fase inicial a un grosor de corte del paciente de aproximadamente 0.625 milímetros, desde el domo de los diafragmas hasta los polos inferiores de los riñones. Entonces, en esa fase no das contraste oral, no das contraste IV, tratando de buscar calcificaciones, tratando de buscar algunas lesiones que en fase simple te ayuden a ir orientando un diagnóstico. Ya luego de que has hecho esta fase simple, pues preparamos el inyector automático con aproximadamente unos 100 a 125 cc de contraste, utilizando pues una vía venosa periférica y pues inyectamos el contraste a aproximadamente entre 3.5 y 4.5 cc por segundo, dándole un delay al inyector o una espera de inyección de contraste de aproximadamente entre 18 y 16 segundos para que inicie la inyección. Al momento en que ya llevamos nosotros aproximadamente unos 80 cc de contraste en la fase arterial, le decimos al aparato de tomografía que inicie el escaneo para tener una arterial muy pura, tratando de que llegue lo más posible en esta fase el medio de contraste de las arterias hepáticas. Y ya luego de eso, pues damos un delay aproximadamente de 75 a 90 segundos después de la fase inicial, que es la fase arterial, para que comencemos a ver la fase venosa. En ocasiones nos vamos ya a la fase venosa tardía para poder evaluar dudosos, por ejemplo, más que todo con los adenomas, los hemangiomas. Básicamente así es como funciona. Mm, sí, o sea que el infusor es parte del equipo, ¿verdad? Es importantísimo tenerlo porque, digamos, una tomografía trifásica no se puede hacer sin inyector automático, porque nosotros lo que hacemos es, hay inyectores automáticos que son de un cabezal y de dos cabezales. ¿A qué me refiero con eso? Que hay una jeringa que está llena de contraste y otra jeringa que está llena de solución salina. Entonces, pues el flujo, como te das cuenta, 4.cc por segundo es un flujo alto, ¿verdad? Y al ser un flujo alto, pues todo el contraste no va a llegar a las cavidades cardíacas derechas que necesitamos y que haga la circulación para pasar a la fase arterial solo por así. Tenemos que empujarlo con solución salina que va a un flujo similar después de que ha terminado la inyección de contraste. Entonces, con eso logramos hacer el circuito digamos, de mezcla de contraste en la fase arterial y en la fase venosa, pero básicamente por el flujo que utilizamos en el inyector. ¿Ya no? Pues sí, y este medio de contraste también es yodado. Sí, es bien importante tener conocimiento de que todos los medios de contraste que se utilizan en las tomografías son con yodo. O sea, no hay medios de contraste que se utilicen para TAC que no contengan yodo. Lo que cambia es de que hay medios de contraste que son iónicos y no iónicos. ¿A qué nos referimos con esto? Los medios de contraste no iónicos son medios de contraste que tienen una osmolaridad similar al plasma. Entonces, lo que hacemos es de que se mezcla muy bien con las células para evitar mayor cantidad de reacciones anafilactoides al contraste. Por eso es de que nosotros en este tipo de estudios utilizamos ese medio de contraste
porque las cantidades del yodo son mayores y los riesgos de poder tener una reacción al contraste son altísimas, ¿verdad? Y como ya sabemos, pues pueden ser desde ronchitas hasta un espasmo laringio, ¿verdad? Sí. Sí. Es importante también tener ahora como una de las formas cómo evaluar las lesiones hepáticas, pues la resonancia. La resonancia ahora ha avanzado muchísimo, porque antes teníamos el problema de que en la resonancia magnética la respiración del paciente pues no nos ayudaba, ¿verdad? Y entonces las imágenes salían con movimiento. Pero ahora hay, digamos, secuencias que son muy rápidas que permiten de que en 5 segundos se puedan adquirir 10 imágenes, por ejemplo, de un segmento, y luego en otros 10 segundos obtener otras 10 imágenes de otro segmento, y así sucesivamente hasta tener la evaluación adecuada del hígado. Hay algunos medios de contraste, digamos, de gadolinio, que algunas se unen al hepatocito y otras se unen a las células, se van hacia el espacio extracelular. Eh, Nosotros utilizamos básicamente aquí en Guatemala los gadolinios o el gadolinio que se une al hepatocito y por esa razón es de que nos permite diagnosticar el hepato C A con más facilidad. Cuando utilizamos nosotros gadolinio, por ejemplo, que es para eh, afectación extracelular, en algún momento nos ayuda bastante para ver el comportamiento, por ejemplo, de mangiomas o para ver el comportamiento de adenomas. Entonces es donde tenemos nosotros el diagnóstico diferencial entre que es una cosa y es otra cosa. Pero este medio de contraste extracelular no hay aquí en Guatemala. Esa es la gran problemática. Entonces, ¿ustedes tienen alguna pregunta, Nacho? Doctor, Sí, doctor, buenas noches. Si buenas quiere, noches. dele, doctora. Ok, hola, ¿qué tal? gracias. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, mucho gusto. Igualmente. Mi pregunta va enfocada al que, digamos, ya nosotros vemos muchos hepatocarcinomas en el Seguro Social. Sí. En realidad, ¿cuál piensa usted que es el mejor, con qué es mejor el seguimiento, con la trifásica o con la resonancia? Para ya ir vigilando comportamiento del tumor, ¿verdad? Ya diagnosticado por completo. Sí, el seguimiento tiene que seguir siendo con tomografía. Si tú hiciste el diagnóstico con tomografía, síguelo siguiendo con tomografía. Si el diagnóstico fue con resonancia, síguelo con resonancia. Por alguna razón es de que cuando el diagnóstico se hace con resonancia y tú le pides tomografía, es en donde vas a tener sesgo de resultado que tú esperas. Si, por ejemplo, tú tuviste el diagnóstico con resonancia, en donde te dice que hay una masa en el segmento 8, lo pasas a tomografía y probablemente te van a resultar diciendo con que hay varios diferenciales de la lesión y tú dirás, bueno, pero ¿y por qué me está diciendo si yo le dije que es un hepato? O sea, porque no se comportan igual en los dos métodos de diagnóstico, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si tú le haces tomografía trifásica, por ejemplo, a un tumor o estás pensando que es un hepato CA, ya con diagnóstico histológico, pero el comportamiento no es en imagen, hablando de imagen, no es de un hepato CA, muy probablemente el diferencial te lo voy a tirar otra vez como que puede ser un hemangioma atípico, que puede ser una hiperplasia nodular focal, ¿ya? Entonces, si tú hiciste el diagnóstico con tomografía, síguelo con tomografía porque te van a reportar lo mismo. Pero si tú le cambias a hacer el diagnóstico con resonancia, le vas a quedar radiólogo y te va a comenzar a tener una diferenciales espantosas. Ok, muchas gracias. Doctor, buenas noches. Mi duda es más o menos cómo es que se observa las enfermedades de depósito, así como como la hemocromatosis. Y si tiene alguna similitud con, ¿cómo se llama? Con esteatohepatosis o con algo parecido, más o menos cómo es que se observa. Sí. Ok, listo, te voy a explicar. Fíjate de que la hemocromatosis por lo general va a provocar, si tú tienes, te lo voy a comparar con esteatosis hepática porque es uno de los diagnósticos diferenciales con los cuales lo hacemos. La estetosis hepática, recuerda que puede ser generalizada o puede ser focal. Cuando nosotros tenemos hemocromatosis, por lo general, todo el hígado se va a observar hipodenso, ¿sí?
Y en la estatosis hepática, el hígado se va a observar hipodenso con respecto al vaso. La diferenciación entre una y otra es de la siguiente forma. La hemocromatosis lo que provoca es que todas las estructuras vasculares van a comenzar a ser delgadas, mientras que en la estatosis hepática, las estructuras vasculares, principalmente las venas suprahepáticas, mantienen su calibre y mantienen su dirección. Esa es una de las formas como nosotros lo hacemos, el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Ok, ¿Ok? está bien. Sí. Ok. Y cuando en los informes uno ve que dice, se observa esteatosis hepática, ¿cómo se correlaciona ahí con la clínica esa? ¿Es grasa? ¿A eso se refiere a grasa o es hepatitis grasa? Sí, efectivamente, sí, cómo no. Sí, fíjate que nosotros básicamente cuando medimos las densidades entre el vaso y el hígado, no deben de haber por lo menos entre 8 y 10 unidades Hounsfield arriba de lo que normalmente tiene que tener el parénquima hepático como tal, porque si nosotros vemos que, por ejemplo, la medición en el ROI se va a 80 o se va a 90, entonces uno comienza a pensar de que ahí está teniendo depósito graso, ¿verdad? Ahora, hay problema en ocasiones, como vimos algunos de los casos que les mostré, en donde hay una estatosis hepática como una imagen hipodensa o como triangular. Esa imagen ahí es la que da la sospecha que pueda corresponder a masa, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nos pasamos a la fase arterial o la fase venosa, pues vemos de que las estructuras vasculares pues no se distorsionan y no hay captación como tal del contraste en esta imagen. Entonces, la estatosis es muy frecuente y máximo en pacientes que dan o le están dando quimioterapia. Es también muy frecuente que nosotros encontremos esteatosis o acúmulo, ¿verdad?, de grasas en los hepatocitos, que al final de cuentas eso viene siendo, ¿verdad? ¿Sí? Doctor, muy buenas noches. Primero que nada, Buenas gracias noches. por su tiempo y dedicación. Doctor, No, de fíjese nada. que mi pregunta es, yo sé que el diagnóstico de cirrosis pues es por, em, ya sea por biopsia o por, si no estoy mal, hepatoscan, no me acuerdo cuál es el Ajá. nombre bien, pero Fibroscan, fibroscan. fibroscan, Entonces, disculpe. Sí. Pero, ¿por qué a veces, o sea, es que a veces colocan que en la tomografía que el paciente tiene hígado cirrótico o cambios cirróticos, pero lo reportan como con hepatomegalia? Entonces yo me quedo como confundida porque yo tengo la idea de que el hígado cirrótico es un hígado pequeño, pero Ok. lo reportan como con hepatomegalia. Entonces me imagino Sí. que ha de ser por los cambios No. nodulares o algo así, no sé. No, fíjate que no. Fíjate que en una de las fases iniciales de la cirrosis, el hígado crece en la fase inicial. Ya en las fases finales es donde comienzas a ver el hígado pequeño y nodular. ¿Por qué nosotros te podemos reportar en la tomografía que hay cambios, pues, hay cambios de patología hepática crónica? Que yo básicamente utilizo ese término porque decir cirrosis es encuadrar a un hígado que ya le estás diciendo que es tal cosa. Sin embargo, patologías hepáticas crónicas hay muchas. Las características con las cuales uno las describe es con la cual tú tienes que venir y encuadrarla dentro de alguna patología en especial. Ahora, ¿qué hallazgos nosotros encontramos para decir si es una cirrosis en fase inicial o es una cirrosis avanzada? En la cirrosis inicial tú puedes encontrar, si haces una fase simple, fase arterial y fase venosa, como lo hemos platicado, que es una trifásica, puedes encontrarlo primero. En una fase inicial, el hígado grande. ¿Qué lóbulo crece más izquierdo o derecho en la fase inicial? Lóbulo derecho. Se ha visto que el lóbulo derecho es el que en pacientes con cirrosis comienza a crecer más en la fase inicial. Luego, en la fase de evolución de la cirrosis, el lóbulo izquierdo se comienza a hacer mucho más pequeñito y comenzamos a ver los cambios de irregularidad en el parénquima, en el contorno hepático, con algo bien característico que es el crecimiento en gancho del lóbulo caudado. Algo interesante también es de que comienzas a ver no el hígado liso como lo vimos en estas imágenes, sino que lo comienzas a ver con ciertos puntitos hipodensos. Y esos puntitos hipodensos muy probablemente van a ser nódulos de regeneración. En ocasiones, estos nódulos de regeneración comienzan a confundirse con metástasis cuando ya tienes una cirrosis avanzada. ¿Por qué razón? Porque en la fase arterial, pues captan contraste también. Sin embargo, la diferenciación la haces en la fase venosa.
porque la captación ya no es en anillo o no es anular, sino que la captación comienza a ser central. El problema es de que en esta fase del estudio, en la fase venosa, comienzas a tener el gran problema de que los puedes confundir con que fuera, por ejemplo, adenomas o que fueran nódulos hiperplásicos, no de regeneración. ¿Sí? O sea, no sé si me entendiste la explicación Sí, ahí, todo sí, por rollo. supuesto. Sí, sí, ¿Sí? doctor, gracias. Ok, ¿está bien? ¿Alguien más tiene una duda? Yo creo que no iban a ir surgiendo ahí seguramente. Como siempre, Ok. agradecerte tu Para disposición y presentar. colaboración, ¿no? Muchas gracias. Sí, les agradezco bastante a ustedes también la invitación. Ahí estamos para la próxima, que habíamos quedado mensual, ¿verdad? Ustedes, pero como está Sí, esto, ha no estado es, un poquito difícil, ¿verdad? Pero claro, con muchísimo gusto. Muchas gracias, estamos doctor. ahí. Ujú. Muchas Nada, es gracias, un doctor. gusto. No hay Muchísimas por qué. gracias. No hay por